tratar y vencer las adicciones, incluyendo la adicción a la comida. Muchas veces se habla de las adicciones en términos de cosas que ya conocemos. Sabemos que, por ejemplo, el alcohol es altamente adictivo, el tabaco es altamente adictivo, obviamente las drogas, incluso el café, pero a veces no hablamos de la comida. Y si hablamos de la comida como algo adictivo, muchas veces pensamos, tenemos como esa mentalidad que es una exageración realmente decir que la comida puede ser adictiva. O sea, tal vez sería más correcto decir nos gusta mucho, no queremos dejar de comerlo, pero ¿será que puede realmente producir una adicción? Entonces, primero habría que definir la palabra adicción. ¿Qué significa tener una adicción? Y hay características que quiero compartir con ustedes que tal vez nos ayuden a definir las adicciones y ver entonces si es que eso se puede aplicar también fuera de las cosas que ya sabemos, como el tabaco, el alcohol y las drogas que ustedes ven aquí en esta foto. Esta foto es muy típica de lo que nosotros pensamos inmediatamente cuando escuchamos la palabra adicción. Pensamos en droga, generalmente. Pero pensamos en comida. ¿Será que hay comidas, alimentos, que podrían tener las mismas características? Entonces quiero que tengan eso en mente, esa pregunta en mente, ahora que vamos a revisar cuáles son estas características, ¿ok? Entonces les voy a mostrar una simple lista, tal vez no incluye todo, pero una simple lista de 5 características tal vez más importantes de una adicción, y quiero que cuando ustedes vean estas características que les voy a mostrar a continuación, se pregunten, ¿será que esto también se puede aplicar a la comida? Tal vez no usted mismo, las personas que están escuchando, pero tal vez en ocasiones sí, o pensemos tal vez en personas que conozcamos, que hayamos escuchado de casos extremos en algunos, definitivamente hay casos extremos que se podrían aplicar. Entonces piensen en eso ahora, ¿ok? Les voy a mostrar las 5 características. Aquí están. Entonces vamos a ver una por una. Número 1 dice, compulsión irresistible. Entonces ahí ya vemos en esa palabra compulsión, es un comportamiento compulsivo, una compulsión irresistible a usar continuamente. Entonces cuando nosotros pensamos en el contexto, por ejemplo, del cigarrillo, por darles un ejemplo de algo que es clásicamente adictivo, una persona que fuma, se dice que se toma alrededor de 30 intentos, poder dejar de fumar. 30 intentos. O sea, la compulsión es súper fuerte, es irresistible y es muy difícil de conquistar. Ahora pensemos en el aspecto de la comida. Cambiemos el contexto un poco mentalmente. ¿Será que hay alimentos que son difíciles de dejar de consumir? Tal vez usted no es específicamente, pero usted tal vez lo ha observado en otras personas. Sabemos como intuitivamente que, por ejemplo, el chocolate es bien rico, es bien delicioso, y a veces nos cuesta dejar de comerlo, si queremos dejar de comerlo. Ahora, algo mucho más obvio tal vez podría ser el café, ¿cierto? El café no es un alimento, pero es una bebida. De hecho, no solamente el café, hay bebidas cafeinadas. Es toda una categoría, ¿cierto? Entonces hay té, café, Coca-Cola, todo ese tipo de bebidas cafeinadas que son difíciles de dejar de tomar. Entonces, yo pienso que es muy fácil de imaginarnos cuando una persona toma café todos los días, ¿cierto? Entonces ya nos acostumbramos, hacemos un hábito de tomar café diariamente. ¿Qué pasa cuando lo dejamos de tomar? ¿Qué puede pasar? Ay, nos viene la jaqueca, nos duele la cabeza, nos sentimos todo el día cansados con sueño. ¿Por qué? Porque hay el cuerpo se ha habituado, entonces hay una adaptación. Y entonces es muy difícil dejar de consumir, hay una compulsión. Entonces cuando yo siento esos síntomas de sueño, de que me duele la cabeza, entonces la compulsión para volver a utilizar esa sustancia es muy grande. ¿Okay? Entonces de ahí viene esa compulsión. Ok. Número 2, necesidad de aumentar las cantidades. Entonces, volvamos otra vez al tema del café, ok, no quiero que nadie se me ofenda, yo sé que tal vez hay personas que toman café o té o lo que sea, pero simplemente pensemos en términos científicos.
es muy conocido el hecho de que si nosotros hacemos un hábito de tomar café, por ejemplo, buscando esa sensación, en la mañana especialmente, cuando uno se despierta con sueño, si no ha dormido suficiente especialmente, entonces uno necesita como algo para despertarlo. Y claro, el café es perfecto para eso. Entonces, si hay un hábito de ya empezar a tomar café todos los días, a veces un café no es suficiente, ¿sí o no? Piensen ustedes, si no, aunque no sea ustedes mismos, piensen en otros casos tal vez, que a veces un puro café ya no es suficiente. Entonces a veces hay que tomar 2 tacitas de café, a veces una en la mañana temprano y otra a media mañana para seguir, ¿sí o no? Entonces ya las cantidades se van aumentando. Sabemos también esto ocurre con ciertas drogas. Entonces, la persona que se hace adicto a una droga, ya una cantidad, por ejemplo, qué sé yo, de cocaína, heroína, ya no es suficiente para producir la misma euforia. Entonces ahora necesitan más cantidad y por eso la persona se va cada vez enterrando más en este hábito, ¿cierto? Entonces la necesidad de aumentar a veces está allí, de aumentar las cantidades. Ahora pensemos en términos de comida. A veces una galletita, mejor 2, 3, 4. Entonces a veces abrimos el paquete de galletas y nos comemos la mitad del paquete. ¿Podría pasar eso en algunas personas? Podría pasar, ok. Tercero, y aquí volvemos otra vez a la parte que habíamos mencionado con respecto a la compulsión. Dependencia. Clásico del café, por ejemplo. Entonces la persona que ya se habitúa a tomar café, depende, porque si no lo toma, le viene un dolor de cabeza muy fuerte. O no puede funcionar durante el día porque tiene sueño todo el día. Entonces se siente cansado, con sueño, sin energía. Entonces muchas personas toman no solamente café, sino bebidas energéticas, o sea, con extra cafeína, con el propósito precisamente de subirle un poco más la energía, porque ya se va habituando el cuerpo, entonces necesitan una cantidad más grande y se hacen dependientes. Si no consumen esa sustancia, entonces su cuerpo no funciona ya de la misma manera. ¿Ok? Eso ocurre con las drogas, ocurre con el cigarrillo, ocurre con el alcohol, podría ocurrir con la comida. Ahí es donde vamos a ir en este tema. Piensen ustedes, ¿será que hay alimentos que causen este tipo de dependencia física? Y tal vez usted esté pensando, no, no creo, eso ya es exagerado. Pero les voy a mostrar algunas cosas, ¿ok? Algunas cosas en este tema. Quiero que simplemente dejar eso en mente, ¿ok? Esa interrogativa en la mente. Ok, número 4, alta tendencia a qué cosa. ¿Lo ven aquí? ¿A qué cosa? Dice allí. A la recaída. Y ustedes ya también lo saben como por intuición. Mencionamos el cigarrillo, a veces se toma 30 intentos para un fumador poder dejar de fumar. Sabemos que la persona que tiene una compulsión de tomar alcohol es muy difícil, es muy difícil. De hecho, a veces es tan difícil que se necesita ayuda profesional para estas cosas. O sea, de eso estamos hablando que las adicciones son un asunto súper serio, en algunos casos de vida o muerte, y que no es fácil vencer adicciones. Es muy difícil, por cierto. Y especialmente hay ciertas adicciones que requieren ayuda profesional, porque la tendencia a la recaída es sumamente alta, es altísima, es tan alta que es difícil exagerar este punto, de tan alto que es la tendencia a la recaída. Con las drogas, con el alcohol, con el cigarrillo, con el café. Ahora preguntémonos, ¿por qué será tan difícil bajar de peso? ¿Sabían ustedes que las estadísticas dicen que el 90-95% de las personas que hacen una dieta para bajar de peso, después de unos meses, ¿qué pasa? ¿Vuelven a qué? A subir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil perder peso? ¿Por qué puede ser? ¿Qué podría ser? ¿Sería que está implicado ahí esta alta tendencia a la recaída? Volvemos a las mismas comidas que nos gustan tanto. Terminamos la dieta y decimos, ya terminé, ya bajé los 10 kilos, ahora puedo volver a comer el postre que me encanta, las galletas o las papitas fritas. Volvemos a recaer. ¿Ok? Y por último, pensemos en esto, ¿ok? Pensemos. ¿Efectos qué cosa dice aquí? Perjudiciales para el individuo o la sociedad o ambas cosas. Entonces, en el caso del alcohol, probablemente
es el más evidente en este aspecto de efectos perjudiciales, tanto para el individuo como para la sociedad. Porque, por ejemplo, sabemos que el alcohol es una de las principales causas de accidentes vehiculares, es una de las principales causas de abuso intrafamiliar, de violencia familiar y de muchos problemas sociales. Entonces ahí vemos efectos perjudiciales para la sociedad y obviamente para el individuo. Sabemos que la salud de una persona que se convierte en una persona dependiente del alcohol, sabemos que, por ejemplo, hay efectos terribles en el hígado, por darles un ejemplo. Igual con el cigarrillo, obviamente los efectos del cigarrillo son muy conocidos. ¿Y la comida? ¿Será que produce efectos perjudiciales para el individuo? Creo que es muy obvio eso. Sabemos que hay alimentos que obviamente nos llevan. De hecho, la alimentación no saludable es uno de los principales factores de riesgos en las causas de muerte principales en el mundo, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, que sabemos están íntimamente implicadas con nuestra dieta. Entonces, nuestra dieta es un factor de riesgo. Una dieta no saludable es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, para la diabetes y muchas otras cosas, que ustedes ya saben. Y para la sociedad, ¿será que hay efectos a nivel social, cierto? Por el efecto de los alimentos no saludables. Bueno, eso da mucho de qué hablar. Pero quiero que piensen estos cinco características. Ahora ya ustedes han empezado a pensar con respecto no solamente de las adicciones a las cosas más clásicas como el cigarrillo y el alcohol, las drogas, sino también con la comida. Ahora, hay dos tipos de adicciones que quiero mencionar en esta tarde. Está, número uno, lo que es una adicción a una sustancia. Entonces, el alcohol, el cigarrillo, son sustancias. La comida, podría ser que hay sustancias en la comida que nos lleven a este tipo de reacción. Pero hay otro tipo de adicción, aparte de una sustancia como una droga o el tabaco, sabemos que también hay adicciones a comportamientos. Entonces, por ejemplo, una persona adicta a los juegos de azar, que tiene que ir al casino y ya ha perdido la mitad de sus ahorros o ya ha perdido su casa. Yo conozco personas así. ¿Por qué una persona vuelve otra vez a jugar? ¿Por qué? Hay una compulsión ahí también. Igual con el internet, en muchos casos, con los juegos videos, con la pornografía, por darles ejemplos de cosas que no son sustancias, no estamos ingiriendo algo, pero es un comportamiento que tiene el mismo efecto, y ahora vamos a entrar a la parte científica, tiene el mismo efecto en el cerebro que las sustancias que acabo de mencionar. Entonces, hablemos del cerebro un poquito. Entonces, aquí les quiero mostrar una gráfica del cerebro. Pero no solamente del cerebro, ustedes ya más o menos conocen este tipo de gráficas, ¿cierto? Pero hay ciertas partes en el cerebro, ciertas áreas en el cerebro que se han encontrado tienen que ver con este proceso que estoy mencionando. De hecho, se le denomina a estas partes del cerebro el circuito o sistema de recompensa. Esa es la palabra más técnica, se puede decir. Aunque podríamos tal vez pensarlo en términos del circuito o el sistema del placer. Placer. ¿Ok? Placer. Acuérdense de esa palabra. Porque cuando yo abrazo a mi hija, por ejemplo, ustedes que están conectados, piensen ustedes cuando abrazan a un ser querido. Si tienen un bebé, ¡ay, qué lindo se siente abrazar un bebé! Yo no tengo bebé, así que para mí es mi perrito chihuahua de 5 libras, son 2 kilos y tanto. Es de este porte. Yo abrazo a ese perro y siento lo mismo. Se siente un placer. ¡Ay, qué suavecito! Bueno, o puede ser alguna comida, pero pensemos en cosas saludables. Por ejemplo, ¿a quién le gustan los mangos? A mí me encantan los mangos. Es mi fruta favorita. Yo me como un mango y siento placer. Mucho placer. ¿Cuántos de ustedes sienten placer cuando comen alguna fruta favorita? Piña, uvas, mango, lo que a usted le guste. Ah, todos, casi todos.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso que uno siente, ¿de dónde viene? Del cerebro, porque el cerebro al final es como el sistema central aquí de control del ser humano. Esas cosas tienen una fuente fisiológica. Y eso que me refiero es este sistema que precisamente, aquí esta parte que ustedes ven aquí en azul, ¿ok? ¿Lo ven aquí? Aquí está el nombre, área tegmental ventral, no importa el nombre técnico, lo importante es recordar es que aquí se originan ciertas neuronas que tienen que ver con este sistema. Estas neuronas producen un neurotransmisor, aquí les va el nombre, ¿ok? Para que tomen nota. El nombre de este neurotransmisor es dopamina. Ahora, los neurotransmisores son sustancias que produce el cerebro, que ayudan entonces a sentir ciertas cosas. En este caso estamos hablando de la dopamina, que es la que básicamente está implicada con sentir placer. Entonces, cuando yo abrazo a mi chihuahua, que a propósito se llama Tiki, cuando yo abrazo a mi Tiki, ¡ah!, siento mucho placer. Cuando ustedes abrazan a sus hijos, a sus esposas o esposos, cuando leen un libro que les gusta, cuando comen alguna fruta deliciosa, un jugo verde delicioso, algo bueno, ¿ok? Pero que sea al mismo tiempo placentero. Ese placer viene porque esas neuronas que están implicadas con estas vías de recompensa o sistemas de recompensa produce dopamina. Y esa dopamina entonces es la que nos hace sentir ese placer. De ahí viene. ¿Ok? Ahora, este sistema, como ustedes veían aquí en esta gráfica anterior, estas neuronas no son cositas chiquitas. Son cositas chiquitas, pero tienen extensiones largas. Es una de las cosas que uno se sorprende cuando uno estudia un poco de esto, lo que es la anatomía y fisiología, de que hay neuronas, que a pesar de que las neuronas uno tiene que verlas prácticamente en un microscopio, pero no son visibles. Sin embargo, algunas de ellas tienen extensiones larguísimas, de algunas súper largas. Pero en el caso de las neuronas que están en el cerebro, estas neuronas pueden tener extensiones que llegan a otras partes del cerebro, como en este caso, por ejemplo, aquí tenemos lo que se llama la corteza prefrontal, que es la parte de aquí enfrente del cerebro, que es muy importante, porque tiene que ver con se puede decir, todas las funciones ejecutivas del cerebro, muy importante la corteza prefrontal. Entonces, cuando hay un daño en la corteza prefrontal, eso es algo grave. Ahora, yo les voy a mostrar por qué esto es importante, ¿ok? Y vean otras cosas, otras partes también. Hay partes aquí, en esta parte de aquí abajo, noten, ¿ok? Noten donde estoy mostrando estas partes. ¿Por qué les estoy mostrando estas partes que están aquí en verde, estas flechas azules? ¿Por qué estoy mostrando esto? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque estas áreas del cerebro que están asociadas con este sistema de recompensa tienen funciones sumamente importantes, ¿ok? Entonces, el área de la corteza prefrontal, noten las funciones. Cognición. Qué importante esto, la cognición. Planeación. Miren acá. Control. Control. Está hablando de autocontrol. Dominio propio. También lo conocemos en la iglesia, ¿sí o no? Dominio propio. Autocontrol. Si esta parte del cerebro es dañada, puede haber entonces una falla en estas funciones de la corteza prefrontal, el autocontrol. ¿Ok? Importante. Viene esta otra parte que había mencionado. No importan los nombres, pero quiero que vean la función. ¿Ok? Motivación, impulso. Entonces, ¿qué pasa si falla el control del impulso cuando no hay motivación para cambiar? ¿Okay? Esas son las cosas que van siendo afectadas en el cerebro, porque este sistema de la recompensa abarca muchas partes del cerebro. ¿Okay? Abarca también esta parte que se llama amígdala, que precisamente estaba aquí y nos mostró aquí también la amígdala, que está en el cerebro, que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Y eso es muy importante en el desarrollo de hábitos nocivos, porque tiene que ver con la memoria también. Si nosotros a veces tenemos un hábito malo, eso tiene que ver con la memoria porque hay cosas que nos recuerdan de esos hábitos.
Entonces, el momento que yo, por ejemplo, huelo ese olor a pastel, inmediatamente me viene a la memoria el pastel favorito que me hacía mi abuelita. Entonces ahora la compulsión de comer un pastel es gigante. La memoria está sumamente implicada con el desarrollo de estos hábitos y con esa compulsión. ¿Sí me explico? Ahí está implicada la memoria, el aprendizaje. Por eso que es tan importante entender de dónde vienen las adicciones. Que a propósito, todas las adicciones tienen la misma base. No importa si es una sustancia o un comportamiento. Los comportamientos tienen el mismo sistema, se puede decir, las adicciones a los comportamientos están basadas en lo mismo, en el mismo principio. Entonces la persona que está adicta al juego, escucha las campanitas de las máquinas esas para, yo digo, ¿verdad? Me imagino, cuando esas personas entran a un casino y escuchan esos sonidos del casino, la compulsión es irresistible, porque la memoria de esas experiencias anteriores es muy fuerte. La persona que fuma, si pasa por un lugar donde hay fumadores y huele el olor, inmediatamente le viene a la memoria el placer que siente cuando fuma. Entonces la compulsión se vuelve irresistible. Cuando yo huelo esas papas fritas, ¡oh!, la compulsión se hace irresistible por comer esas papas fritas. Por eso que la memoria es muy importante, el impulso, la motivación y el control. Todas estas partes del cerebro que están implicadas en todas las adicciones, este proceso, ¿ok?, de lo que es el desarrollo de una adicción. Entonces les voy a mostrar lo que es este proceso. Comienza de esta manera. Primero que nada, nosotros vamos a hacerlo con el ejemplo de sustancias, pero ustedes piensen en los comportamientos, es el mismo proceso. Es el mismo proceso. Entonces yo empiezo a hacer alguna actividad o consumo una sustancia que me produce placer. Este es el primer paso, el placer. ¿De dónde viene el placer? De la dopamina. Y en algunos casos, una euforia. Entonces, por ejemplo, la persona que prueba por primera vez la heroína, eso es un opioide que produce euforia. Igual la cocaína, algunas otras drogas producen una euforia muy grande, la metanfetamina, por ejemplo. Son sustancias que producen demasiada euforia, demasiada, una cosa exagerada. ¿Okay? Pero una persona que está ahí en el casino, chin, 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 y de repente le salen $100 ahí, o lo que sea, las monedas que ustedes utilicen. De repente, ¡oh!, es una euforia, es un placer. Y esa euforia, ese placer, produce un reforzamiento positivo. ¿Qué quiere decir? Que ese placer que yo sentí me lleva a querer hacer eso otra vez, ya sea consumir la sustancia o hacer ese comportamiento, hacer lo que estaba haciendo. Eso lleva a lo que es un uso repetido. Entonces la persona que prueba la cocaína, le quiere probarla otra vez, porque sintió placer, sintió euforia, es un reforzamiento positivo. Quiere volver a hacerlo para volver a sentir eso positivo que sintió anteriormente. Entonces eso lleva a un uso repetido. Ahora, el problema es el siguiente, que el uso repetido de sustancias que provocan demasiado placer, euforia, o actividades que provocan esta euforia, es demasiada dopamina para el cerebro. Este sistema de dopamina está demasiado inundado de dopamina, demasiada dopamina, ¿ok? El cerebro tiene que hacer algo para ponerle freno, porque es demasiada dopamina. Esto no es normal. Escúchenme bien, estas son sustancias o comportamientos que producen más dopamina de lo normal, porque cuando yo hablaba del mango, eso es normal. Cuando yo hablaba de abrazar un perrito o un bebé, eso es normal. Pero cuando hablamos de la heroína, la cantidad de dopamina que se produce en el cerebro no es normal. Y vamos a hablar de esto en el contexto de los alimentos. Hay alimentos que producen dopamina más de lo normal. Más de lo normal. Ahí está el problema. Entonces, cuando nosotros
volvemos a utilizar esta sustancia o volvemos a hacer este comportamiento que produce más de lo normal, dopamina exagerada, el cerebro tiene que ponerle un freno. Y eso se llama procesos neuroadaptativos. O sea, el cerebro le pone un freno a la dopamina, es demasiado, es exagerada la cantidad, el cerebro dice, no tanto, es demasiado esto. ¿Y qué es lo que comienza a ocurrir? Comienzan a reducirse lo que se llaman los transportadores de dopamina. Entonces, de una neurona a otra, una neurona manda la dopamina, el otro la recibe con unos transportadores de dopamina. Cuando se reducen los transportadores de dopamina, entonces la dopamina ya no tiene tanto efecto en el cerebro. Y eso es lo que tiene que hacer el cerebro para protegerse a sí mismo. Entonces, esto es lo que estamos refiriendo cuando decimos procesos neuroadaptativos. Ocurre una adaptación para frenar la dopamina que está en exceso. Y eso entonces lleva a una tolerancia, porque ahora puedo tomar más café y ¡oh!, ya no estoy tan exagerado, sino que ahora es más moderada la respuesta al café. Si yo ahora tomo 2 copas de alcohol, no me causa tanto como la primera vez que nunca había probado el alcohol. ¿Me explico? Entonces hay más tolerancia. Pero eso puede llevar a un síndrome de abstinencia, porque en el momento que yo ahora dejo de tomar las 2 tazas de café, me duele la cabeza. Porque mi cuerpo lo tolera, se adaptó a esa cantidad de cafeína. Cuando no la obtengo, entonces viene el síndrome de abstinencia. Lo mismo el alcohólico, lo mismo el drogadicto, lo mismo la persona que está adicta al juego o a la pornografía. Ahora anda todo irritable todo el día porque no ha podido hacer lo que lo calma, que es ese comportamiento. Entonces, ahora vemos un refuerzo. Vean cómo todo esto es una cadena de eventos. Uno lleva al otro. Entonces, una vez que ya ha ocurrido este proceso neuroadaptativo debido al uso repetido, de ahí, esta es la causa, el uso repetido. Cuando hay un uso repetido, lleva a un proceso neuroadaptativo que ahora la persona ya no busca la sustancia para la euforia. Ahora la persona busca la sustancia para simplemente sentirse normal, porque sin la sustancia no se siente bien. Esto es lo que pasa con el café. Cuando yo no tomo café nunca, yo puedo dormir sin problema. Y al otro día me despierto con energía. Pero una vez que yo hago el hábito de tomar café, si no lo tomo, me duele la cabeza. Y me siento todo el día con sueño. Y tengo que tomar café para despertarme. Entonces ahora es un reforzamiento negativo. Ya no busco la energía. Ahora simplemente busco poder estar normal, despertar. ¿Sí me explico? Poder estar despierto en la mañana requiere café. Eso ocurre con la droga, eso ocurre con cualquier sustancia donde ha habido un proceso neuroadaptativo. Ahora, ¿en qué? Bueno, y esto después lleva entonces a pérdida del control. Recuerden dónde está el control. El control está en la corteza prefrontal. Aquí está el control. Y este control está ciertamente hasta cierto punto implicado con estas neuronas que llegan hasta acá. Entonces, cuando yo estoy adquiriendo estos hábitos que llevan a una adicción, estoy hasta cierto punto afectando el área que tiene que ver con el control, y no solamente con el control, sino que con la motivación y el impulso. Y ahora me hago una persona más impulsiva, pierdo el control de los impulsos. Y pierdo la motivación para hacer lo bueno y tengo mucha motivación para seguir repitiendo el comportamiento. Entonces, esto se vuelve un verdadero ciclo interminable. Es un ciclo muy difícil de romper. ¿Ok? Ahora, quiero mostrarles cómo se ve esto en el cerebro, porque estas técnicas de visualización del cerebro son hasta cierto punto relativamente recientes, 30 años más o menos que tenemos estas técnicas, no mucho tiempo. Entonces, cuando empezamos a utilizar estas técnicas de visualización del cerebro, nos empezamos a dar cuenta qué es lo que está sucediendo adentro del cerebro de una persona adicta. Y como les dije, básicamente lo que sucede es que hay una reducción de los transportadores de dopamina. Quiero que lo vean ya visualmente. Aquí tenemos un cerebro normal, ¿ok? Este es un control, es decir, una persona normal, sin adicción.
Y lo que vemos aquí, lo que estamos visualizando aquí, estas áreas en rojo. Las áreas en rojo indican transportadores de dopamina. O sea, aquí hay dopamina, función de la dopamina completamente normal. Pero una persona que empieza a repetidamente utilizar una sustancia adictiva que produce exceso de dopamina, el cerebro tiene que entonces adaptarse y reduce. Recuerden que dije reduce los transportadores de dopamina. Entonces ahora noten el cerebro de un drogadicto, en este caso una persona que usa metanfetaminas. Y noten la diferencia. ¿Ven ustedes la diferencia entre este cerebro y este cerebro? ¿Qué notan? ¿Qué notan? ¿Qué es lo que está aquí diferente? ¿Qué es lo que le falta aquí? ¿Qué falta? Le faltan los rojos, ¿cierto? Eso rojo indica transportadores de dopamina. En este caso, esta persona que está adicta a la metanfetamina tiene casi nada de actividad de dopamina. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que este usuario de metanfetamina siente casi cero placer, porque no tiene la capacidad de sentir placer. Los transportadores de dopamina se han reducido casi al mínimo. Entonces esta persona siente cero placer. Si tú le das un mango, no lo quiere. Si tú le das un perrito para que lo abrace, no lo quiere. Nada le trae placer. Lo único que lo puede hacer volver a sentirse normal es que es volver a consumir la sustancia que produce una cantidad exagerada de dopamina. En este caso, metanfetamina. Eso es lo que su cerebro se adaptó. Entonces esa persona necesita, físicamente hablando, necesita la metanfetamina para sentirse normal. Ya no para sentir euforia, no, ahora solo para sentirse normal, para volver a sentir esto. Esta persona está en un estado constante de irritabilidad, de ansiedad, se puede incluso tener síntomas físicos. Eso es lo que mencionamos aquí. La abstinencia, ese síndrome de abstinencia, una persona adictiva, es terrible. Es terrible sentirse así, cuando tu cerebro está literalmente dañado por el uso de la droga. Entonces déjeme mostrárselo con otra gráfica que es muy parecida. Aquí tenemos un cerebro saludable. El área que vemos aquí rojo-naranjo es la dopamina. Pero en este cerebro con adicción, que ya está físicamente dañado, se puede decir. Es literalmente lo que estamos diciendo, hay un daño físico producido por el uso constante de la sustancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se reducen los transportadores de dopamina a tan bajo que la persona ya no está normal, a menos que tome la sustancia otra vez. Por eso que es interminable este ciclo, es muy difícil de romper este ciclo, porque hay una dependencia física, ya sea a la sustancia o al comportamiento. Hay literalmente una dependencia física. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le voy a dar la buena noticia, ¿ok? Le voy a dar la buena noticia. La buena noticia es que hay una solución para este problema. Hay una solución. El cerebro se puede mejorar, puede salir de esto, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la ciencia ya nos ha dicho qué es lo que hay que hacer. Les voy a mostrar. Aquí tenemos lo mismo, otra vez, el cerebro de una persona sana. Ustedes ven aquí lo rojo, ¿recuerden lo que significaba lo rojo? Significa actividad de dopamina. A esta persona tú le das un mango, qué rico el mango, me encantó, siento bien. Aquí tenemos lo mismo, un usuario de metanfetamina, pero esta persona ha dejado de usar la metanfetamina y lleva un mes de abstinencia, pero un mes, ¿qué ocurre? Todavía vemos las mismas que habíamos visto anteriormente, todavía vemos un déficit de lo que es el funcionamiento normal de los transportadores de dopamina. No están funcionando normalmente, no hay actividad aquí de la dopamina, no hay actividad. Entonces la persona todavía siente adicta, necesita y quiere la droga. Aquí, aquí. Pero quiero que noten ahora la imagen en la derecha. Y quiero que noten lo que dice acá, abajo. Dice, adicto a las metanfetaminas,
después de cuántos meses dice aquí, ¿cuántos meses dice? ¿Cuántos? 14 meses. Hay un cambio entre un mes a 14 meses de abstinencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta persona ya no está tomando la metanfetamina y ya lleva, aquí era un mes solamente, pero aquí son 14 meses de abstinencia. ¿Qué significa abstinencia? ¿Qué significa abstinencia? No tomar, ¿cierto? Dejar de consumir esa sustancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre después de después de un mes? No mucho cambio. Pero ¿qué ocurre después de 14 meses de abstinencia? ¿Qué ocurre? ¿Qué vemos acá donde deberíamos ver los transportadores de... Aquí no estaban los transportadores de dopamina activos, pero ¿qué estamos empezando a ver aquí después de 14 meses? ¿Qué estamos empezando a ver? Hay una recuperación, ¿sí o no? ¿Hay una recuperación? ¿Lo ven? ¿Lo ven que está volviendo a lo normal el cerebro? Pero ¿qué entonces es lo que se requiere para volver a... Esto es buena noticia, les voy a decir por qué. Porque quiere decir, esto habla acerca de la plasticidad del cerebro. ¿Y qué quiere decir que plasticidad? Quiere decir que el cerebro se puede recuperar. Es maravilloso. Que a pesar de que nosotros nos dañamos a nosotros mismos, en muchos casos hacemos daño a nosotros mismos. Sin embargo, Dios nos ha hecho con la capacidad, incluso en el cerebro, de recuperarse. El cuerpo humano tiene la capacidad de recuperarse. Eso en sí ya es un milagro, de que hagamos daño y sin embargo el cuerpo tiene la capacidad de regenerar. Es increíble cómo Dios ha hecho el cuerpo. Pero ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuál es el requerimiento aquí? Y aquí está en el título. Miren lo interesante, el título, recuperación del cerebro con ¿qué? ¿Abstinencia de qué tipo? No de un mes, no de un día, no de una semana. Tiene que ser ¿qué cosa? Prolongada. En otras palabras, se requiere tiempo. Pero la abstinencia es lo único que logra esto. Porque si esta persona usa la metanfetamina una vez al mes, ¿va a lograr una recuperación de su cerebro? Si esta persona usa metanfetamina una vez por semana, ¿va a haber una recuperación del cerebro? No, no va a haber. Entonces sí, hay ciertas estrategias hoy en día que se llama reducción de daños. En otras palabras, ok, vamos a dejar que el drogadicto use la droga, pero en circunstancias más seguras para que por lo menos no tenga una sobredosis y se muera. Ok, está bien. Bueno, por lo menos no se muere, pero no se va a recuperar. No se va a recuperar. Porque lo único que puede hacer que se recupere el cerebro es ¿qué cosa? La abstinencia. Si hay un uso, aunque sea de repente, de vez en cuando, un poquito no hace daño, pero si hay un uso, todavía hay daño. Eso es lo que quiero dejar aquí establecido. Ahora, quiero que noten la palabra abstinencia, ¿ok? Porque les voy a mostrar una fuente, de una cita que tal vez ustedes han leído muchas veces, pero quiero que noten entonces ahora la importancia de uno de los 8 remedios. Miren ustedes esta cita, viene de un libro que si no lo han leído, les recomiendo que lo lean lo antes posible. Se llama El Ministerio de qué cosa, ¿de qué? El título, wow, curación, sanación en otras palabras, recuperación, el Ministerio de Curación. Y aquí en una cita de las más conocidas de este libro, y a propósito, este libro se escribió en 1905, bueno, se publicó en 1905. ¿Cuántos años atrás? Vamos a sacar la cuenta. 118 años atrás. ¡Wow! ¿Podría ser que la gente en esos años sabía acerca de estas cosas? ¿Cómo puede ser? Bueno, veamos lo que dice aquí. Miren lo que dice, ¿ok? El aire puro. Ahora con COVID damos cuenta de la importancia de ventilar, del aire fresco. ¡Wow! Ok, el aire puro. El sol. Esto da para mucho, obviamente. Estamos saltando cosas importantes. Pero el aire puro, el sol. Número 3. ¿Cuál es el número 3? ¿La qué? ¿La qué? ¿Qué dice ahí? La abstinencia. La abstinencia. El descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua. Y por último, tal vez lo más importante, la confianza en qué cosa?
En el poder divino son los qué. Son los qué. Los bonitos remedios, los remedios opcionales, los buenos remedios. No, la palabra aquí dice los verdaderos remedios. Ahora, muchos de ustedes han escuchado hablar de estos 8 principios de salud. Probablemente lo más que ustedes han escuchado es acerca del régimen alimenticio, muy importante. El ejercicio, muy importante, todos lo sabemos. El descanso, todos lo sabemos. Pero miren ustedes que también uno de estos remedios es la abstinencia. Es un remedio. Es un remedio. Ayuda a la recuperación del cerebro. La abstinencia. Quiero que noten otra cita, también famosa, tal vez no tanto como la anterior, pero quiero que noten aquí lo que dice, la verdadera qué cosa, porque esto es otra palabra que utilizamos para lo mismo que acabamos de decir. Abstinencia y temperancia a veces son sinónimos, lo utilizamos como sinónimos. Y quiero que noten lo que dice aquí. Dice, la verdadera temperancia nos enseña a, ahí viene otra vez la palabra, ¿a qué? A abstenernos. ¿Cuánto? ¿Abstenernos de qué tipo de abstinencia está diciendo aquí? Abstenernos por completo de todo lo perjudicial. Y usar cuerdamente, o sea, con moderación, lo que es qué cosa? Saludable. Lo digo porque mucha gente, cuando yo hablo temas de salud, especialmente de alimentación, me dicen, pero María José, una vez que yo me coma un pastelito, ¿es tan malo? No sé, eso depende de cada persona. Eso depende de cada persona, ¿ok? Mucha gente dice, pero todo con moderación es bueno, mientras no exageremos. ¿Sí o no? ¿Han escuchado alguna vez decir eso? No, es que lo importante es la moderación. Puedes comer papas fritas, pero poquito nomás. Poquito, así, chiquitito. Moderado. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? Todo es bueno, pero con moderación. Pero aquí nos dice algo interesante. Dice, la verdadera, o sea que hay una falsa. ¿Sí o no? Porque dice la verdadera, que sí que hay otra que es falsa. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos parcialmente. ¿No? Por completo. De todo lo perjudicial. Y usar cuerdamente, ahí viene la moderación, usar cuerdamente lo saludable. Esa es la verdadera temperancia. Hay una falsa, ahí se los dejo de tarea para que ustedes piensen. Pero vamos ahora a hablar acerca de los alimentos, ya entrando de lleno. ¿Será que es posible ser adicto a los alimentos? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? ¿O es una exageración mía? No sé. Bueno, les voy a mostrar, para que no vean que soy yo, les voy a mostrar otra gráfica, ¿ok? Aquí les va. Ya ustedes ya lo han visto, así que ya más o menos están entrenados. Aquí estamos viendo un cerebro que está, ¿qué cosa? Normal. Cerebro normal, reconocen ustedes el patrón, ¿cierto? Aquí vemos la actividad de la dopamina, tú a esta persona le das un mango, qué rico, a menos que no le guste el mango, pero tal vez le das una manzana, uva, piña, le va a gustar, porque la fruta es deliciosa. Ok, siente placer, normal. Ok, aquí vemos un cerebro de un usuario de qué cosa, no sé si lo alcanzan a ver, obviamente está en inglés, pero es fácil de traducir, cocaína. Entonces aquí vemos un drogadicto. ¿Y qué es lo que notan ustedes? Ya reconocen el patrón. ¿Qué es lo que le hace falta aquí a este cerebro? Vemos que hay una reducción de la dopamina, ¿sí o no? Por eso falta lo rojo. Aquí vemos el cerebro de un alcohólico. Noten el patrón. Hay un poquito, pero casi nada, o sea, muy poquita dopamina, ¿sí o no? ¿Lo notan? ¿O hay una reducción, sí o no, entre lo normal y el alcohólico? ¿Hay una reducción? Hay una reducción. Ahora noten aquí a la derecha, en la parte superior derecha.
cerebro de una persona que, ¿qué es de la palabra aquí? ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Obesa? ¿Obesa? Pero miren, por favor, el cerebro. ¿Qué notan aquí? ¿Qué es lo que notan de similitud con este y este? ¿Qué es lo que notan de similar? ¿Qué es lo que falta? ¿Notan algo parecido? ¿Notan, ustedes ven un patrón aquí? ¿Qué está pasando con esta persona obesa? ¿Será que hay entonces una dependencia física a la comida? Pero cuando hablamos de comida, ¿usted alguna vez ha escuchado a una persona adicta a las zanahorias? ¿O al brócoli? ¿O a la coliflor? ¿A la lechuga? ¿Verdad que no? Cuando hablamos de adicción al aliento, ¿por qué dicen, pero es que no podemos dejar de comer? No, obvio. Pero no todos los alimentos son adictivos. Hay ciertos alimentos adictivos. Cuando nosotros pensamos adicción a los alimentos, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué alimentos podrían ser adictivos? Piensen ustedes, ¿qué alimentos pueden ser adictivos? ¿Será que hay ciertas combinaciones de ingredientes, por ejemplo, que pueden llevar a una recompensa muy alta? Cuando yo me lo como, qué cosa tan deliciosa. Esto está fenomenal. ¿Sí o no? Entonces, ups, está hablando mi Apple Watch me habló. Ok, piensen ustedes qué alimento, o sea, comparemos, por ejemplo, algunos de estos alimentos que ustedes ven aquí, vamos a decir, cualquiera de estos, con un pedazo de repollo. Nada que ver, ¿sí o no? Nada que ver. Incluso con una manzana, un puño de uvas, no se compara. ¿Verdad que no? No se compara. Cuando nosotros consumimos uno de estos, eso es otra cosa. ¿Sí o no? Hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. ¿Por qué? Se los digo porque estos alimentos están hechos intencionalmente. O sea, las compañías que producen estos alimentos son todos procesados. Noten, son todos procesados, lo que ustedes ven aquí, ¿sí o no? Son todos procesados. Están todos hechos para que la persona que los consume sienta placer. Porque cuando la persona que consume el helado, la pizza, la hamburguesa, siente placer, eso va a llevar a ¿qué cosa? ¿Se recuerdan el ciclo que dijimos? Cuando una persona siente placer, lleva al uso ¿qué? Miren aquí la palabra, es clave. Al uso repetido. Entonces, los que hacen las papitas fritas, ¿van a ser papas fritas que no lleven a un uso repetido? Obviamente que ellos quieren hacer papas fritas que usted vaya y las compre otra vez, ¿sí o no? Es lógico. Entonces aquí hay un interés económico de que usted vaya y compre el helado de chocolate otra vez, o la pizza, o vaya otra vez al McDonald's. Uso repetido porque eso trae maní, 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 maní. Es lógico. Es lógico, ellos están haciendo lo que aprendieron en la universidad, los economistas, ¿sí o no? O sea, es lógico. Entonces ellos se están aprovechando. Se están aprovechando de algo que Dios hizo. ¿Cómo que? Bueno, déjame le explico, ¿ok? Los poquitos minutos que nos quedan. Dios hizo al hombre para sentir placer, ¿sí o no? Claro que sí. Ya dijimos, las frutas son placenteras, los animalitos, las bebés, abrazar a nuestros seres queridos, obvio, todo eso trae placer, placer normal. Pero déjenme decirle una cosa. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos de que Dios hizo al hombre para vivir en un lugar bello, en un jardín. ¿Cómo se llamaba el jardín? Está en la Biblia. El jardín del Edén. Si ustedes van al original hebreo, la palabra Edén se traduce como placer.
Dios hizo al hombre para sentir placer. De hecho, íbamos a vivir en un lugar hermoso. Esa era la intención original de Dios, que viviéramos en un lugar hermoso que produjera placer. El placer en sí no es malo. De hecho, sentimos placer, por ejemplo, si estamos casados y tenemos relaciones con nuestro esposo o esposa, es obviamente que eso es placentero. Para eso nos hizo Dios, para sentir placer con cosas buenas. El problema es que Satanás todo lo tergiversa, todo lo arruina. De todo lo verdadero hace algo falso, de todo. Entonces él se aprovechó de ese placer para el cual Dios nos hizo y creó una versión falsa y dañina. Entonces se aprovechó de nuestra tendencia al placer. Y ahora los mismos seres humanos hemos inventado sustancias que producen placer exagerado, más allá de lo normal. El alcohol, las drogas, el cigarrillo, los alimentos, el juego, la pornografía, los videos, juegos, etc. Hablando de comida ya más específicamente, quiero que noten este artículo. Está en inglés, pero súper fácil de traducir, porque dice, número 1, study. Study significa estudio. Y aquí después dice sugar. ¿Quién sabe lo que significa sugar? Ajá, exactamente. Ya había algunos que dijeron azúcar. Sugar, o esta palabra no sé cuántos de ustedes la conocen, hidden, hidden. Ahí tienen que sacar su traductor de Google. A ver, sáquenlo. Pongan en el Google. ¿Qué significa hidden? Escondida. ¿Cómo? ¿El azúcar está escondida? ¿Dónde? Bueno, miren estos alimentos que están aquí en la foto. Ninguno es un pastel, ni un dulce, ni una Coca-Cola. Todos estos alimentos se supone que son salados. ¿Pero tienen azúcar? Porque aquí dice, sugar, hidden, azúcar, escondida, ¿en qué? ¿Dónde? ¿Qué significa junk? ¿Quién sabe? Búsquelo, a ver, traductor, Google, junk. ¿Qué significa? ¿Ya lo buscaron? ¿O quieren que les diga? ¿Saben qué significa? A ver si alguien me lo puso aquí en el chat. Chatarra. Exactamente. Chatarra. Entonces, miren lo que dice aquí, ¿ok? Miren. Azúcar escondida, ¿dónde? En comida chatarra. ¡Wow! Eso ya es suficiente como para decir, wow, el azúcar está escondida en la comida chatarra. Pero lo que viene ahora en la bomba es, ¿qué significa 8? 8 veces, miren que le estaba dando una lección de inglés aquí, 8 times, 8 veces, more, más, este es fácil de traducir. Addictive, ¿qué significa? Adictivo. ¿Qué cosa? ¿Qué? Ustedes dirán, no, ya, ahí sí que ya exageró demasiado, esto es un artículo, eso es noticias amarillistas. No, I'm sorry, porque aquí dice estudio. Estudio. Esto no lo sacó aquí un reportero, qué sé yo, que está exagerando. No, está basado en un estudio. Y aquí está el estudio. Publicado en una revista científica. La mayoría de estos artículos son revisados por pares. Significa que hay otros científicos que leen el artículo antes que se publique y dicen, sí, esto tiene razón, está bien hecho este estudio. Aquí están a propósito los investigadores que hicieron este estudio. Y básicamente lo que encontró este estudio es que si tú le das a estos ratoncitos cocaína y los haces adictos a la cocaína, número 1, primer paso es hacer al ratón adicto a la cocaína. Y una vez que tú lo haces adicto a la cocaína, lo pones en una jaulita y le pones una manguerita que tiene azúcar y una manguerita que tiene cocaína. Y le das la opción al ratón de escoger cualquiera de los dos, azúcar o cocaína. Ya está adicto a la cocaína.
Pero cuando tú lo haces adicto a la cocaína y le das la opción, adivina cuál prefiere mejor. ¿Cuál prefiere? Prefiere el azúcar. Ratones adictos a la cocaína prefieren el azúcar. Porque el azúcar es adictiva. Produce el efecto en el cerebro que vemos con la cocaína y otras drogas. Por eso que a veces es tan difícil dejar de comer las cosas ricas. No es simplemente falta de fuerza de voluntad. Es porque hay un efecto en el cerebro. El uso repetido. O sea, ahí entra el libre albedrío. Porque nadie nos fuerza. ¿O sí? ¿Alguien te pone una pistola en la cabeza si no te comes esta galleta? No, nadie. Nadie. Primero entra el libre albedrío, ¿ok? Nosotros optamos por comer la sustancia y nos gusta. Entonces optamos por comerla otra vez. Y después otra vez. Y después otra vez. Y después otra vez. Eso es opción. Pero llega el momento donde hay una neuroadaptación. Ay, les voy a mostrar acerca de esto en un momento. Pero hay un momento que llega la neuroadaptación donde tú pierdes control de tu fuerza de voluntad, porque esta parte del cerebro se ve afectada, pierdes control, pierdes inhibición de los impulsos. Entonces, una persona ya adicta solo ya no puede, en muchos casos, superar la adicción. Hablando de adicción a los alimentos, quiero mostrarles un restaurante aquí en Estados Unidos que se llama Heart Attack Grill. Heart Attack. ¿Saben lo que significa Heart Attack? Ataque al corazón. O sea, la gente lo hacen como un chiste, ¿sí o no? Es un chiste la cosa. Entonces, el restaurante se llama Heart Attack Grill, te venden hamburguesas, una se llama Single Bypass, el otro doble bypass, el que tiene 2 pedazos de carne, el triple bypass, el que tiene 3, 4 y así sucesivamente. Y las papas fritas en puro manteca de puerco, y te venden, bueno, pura comida chatarra malísima. Y lo hacen como un chiste. Ah, la gente va y lo come. Se llena el lugar. ¿Por qué se llena? Aquí tienen, por ejemplo, cómo se ve en realidad una cuádruple. Con el tocino, el queso, son miles de calorías, como 9.000 calorías. Una hamburguesa. Claro, son así la hamburguesa. ¿Ok? El portavoz era este señor hasta que falleció de un ataque de corazón a los 29 años. El lugar afuera le ponen una ambulancia como gran chiste, ¿cierto? El problema es que no es chiste cuando a uno le han ocurrido 2 personas que le han dado un ataque al corazón adentro del establecimiento, no es ningún chiste. Por lo menos te ponen un anuncio afuera, dicen, advertencia, este establecimiento es malo para la salud. Y el dueño se llama el doctor John, y se pone hasta un estetoscopio, pero no es doctor, es el dueño solamente. Se viste como doctor, porque es todo un tema. Entonces, a los clientes les ponen batas de hospital, entonces ahí tienes tú todos los consumidores comiendo con las batas de hospital. Y el lugar lleno. ¿Por qué? Lo que quiero aquí enfatizar es que a veces nosotros, esto es una exageración hasta cierto punto, porque el lugar está hecho para exagerar, pero sí o no que es la tendencia del ser humano, a veces continuar ciertos comportamientos que sabemos que nos hacen mal. Y no lo dejamos de hacer. Y la gente va a este lugar que se llama Heart Attack Grill, sabiendo que lo que están comiendo les puede dar un ataque al corazón, literalmente hablando. Literal. Pero de todas maneras la gente lo come. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos a veces dejar de comer alimentos que nos hacen mal? O no queremos, pensamos que no queremos. Pero será que ya hay cierta parte de nuestra cognición, de nuestra fuerza de voluntad, el dominio propio, el control propio que está afectado? Es posible, es posible. Ahora, todos estos alimentos han sido hasta cierto punto analizados en su nivel de adictividad. Y la Universidad de Yale sacó una escala de adictividad de los alimentos. ¿Quieren que les diga cuál es el alimento más adictivo? De acuerdo con el estudio que se hizo, basado en la adictividad de todos los alimentos. Lo han categorizado. ¿Quieren que les diga cuál es el alimento más adictivo? ¿O quieren ustedes decirme cuál piensan ustedes que es el más adictivo? De todos estos que ven aquí, ¿cuál es el más adictivo? ¿Qué piensan ustedes?
Póngame en el chat. ¿Cuál piensa usted que es más adictivo de todo lo que está aquí en la foto? ¿Ninguno? Chocolate. Ok, ok. Very good, very good. ¿Cuál más? A ver. ¿Qué más? Pónganme, ¿cuál piensan ustedes que puede ser? De todo esto que está aquí. Aquí tienes pollo frito, papas fritas, hamburguesa, aquí está la hamburguesa, pizza, quequitos, pastelitos, Coca-Cola, muy bien, Coca-Cola, hamburguesa, ok, listo, muy bien, perfecto. Todo eso están dentro de los 10. De hecho, 20, 21. Ok, les voy a mostrar la lista, ok, esto basado en un estudio. Aquí, Coca-Cola. Ok, todo eso está correcto. Pero aquí les va. Número 1, what? Pizza. Oh my gosh. Ay, pizza. Número 2, chocolate. El que dijo chocolate estaba muy cerca. Papas fritas de bolsa, galletas de chocolate, helado, refrescos con azúcar, ahí está la Coca-Cola, hamburguesas, ahí está. ¿Qué les parece? Todos en estos son ultraprocesados. Todos. La pizza, ¿por qué será la pizza la número 1? ¿Quieren que les diga? Bueno, hay ciertas cosas que tiene la pizza que ustedes ya saben que son adictivas. Ya hablamos del azúcar y del azúcar escondida en la comida chatarra. ¿Dónde podría estar escondida el azúcar en la pizza? ¿Dónde podría estar escondida? ¿Quieren que les diga? Que número 1, la harina blanca se metaboliza igual que el azúcar. Y la salsa tiene azúcar. Entonces, ahí vemos dos fuentes de carbohidratos refinados. El azúcar que le ponen a la salsa más la harina blanca. Pero hay otra cosa que tiene la pizza. ¿Ven ustedes esto que se estira así? Díganme si eso nos llama la atención. Que cuando ustedes ven eso, dan ganas de comérselo, ¿sí o no? Sean sinceros. ¿Qué es eso que se estira así? ¿Qué es eso? El queso. Yo les voy a decir lo que tiene el queso. ¿Quieren que les diga o mejor no? No. Porque si les digo, bueno, les voy a decir, ¿ok? Les voy a decir. El queso, la leche de vaca, tiene una proteína que se llama, ¿quién sabe cómo se llama la proteína principal de la leche de vaca? ¿Cómo se llama la proteína principal de la leche de vaca? Caseína, alguien puso. Muy bien, exacto. Ok. La caseína, cuando se hace queso, se concentra todavía más, porque se necesitan 10 litros de leche para hacer 1 kilo de queso. Más o menos, depende del queso, obviamente. Pero todo eso se concentra porque el líquido, cuando hacen el queso, el líquido claro ese que se separa de lo que se cuaja, ese líquido se llama suero, eso se descarta. Lo que queda es la caseína que se concentra todavía más. Cuando tú comes el queso, y la leche también, pero más concentrado el queso, cuando tú comes el queso, la caseína, que es una proteína, se digiere y se metaboliza en otra sustancia. ¿Y quién sabe cómo se llama la otra sustancia? El producto. ¿Quién sabe? ¿Quieren que les diga? ¿Sí o no? All right, les voy a decir, ustedes dijeron, ok. Se llama casomorfina. Casomorfina. ¿Cómo que le suena? A ver, casomorfina. ¿Cómo que le suena? ¿Le suena como algo o no? Casomorfina. ¿Cómo a qué? ¿Como morfina? Ay, ya, qué exagerada. Ahí sí que ya exageró. No va a decir que el queso tiene morfina. No, no tiene morfina. Tiene casomorfina, que es otra cosa. Es un opioide también, eso sí. Es un opioide, mucho más suave. Obvio, es más suave. Pero díganme si o no produce placer. Volvamos a la foto. Ustedes ven eso ahí. ¿Dan ganas de comerlo, sí o no? ¿Por qué? Porque cuando lo comieron la primera vez les dio placer. Entonces la casomorfina, bueno, aparte ya habíamos dicho, azúcar refinada, harina, pero la casomorfina del queso también tiene propiedades adictivas, mucho menos que la morfina, pero tiene.
La salsa, dijimos, tiene azúcar y es un alimento de alta densidad calórica. Listo. Todo lo que es alta densidad calórica es súper atractivo para el ser humano. Ay, no sé si decirle lo que tiene el chocolate, mejor lo saltamos. Ay, no sé, no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren saber o no? Sí. Bueno, lo voy a decir rápidamente. Si a usted le gusta el chocolate, siga comiéndolo. O sea, es cosa de cada quien, ¿ok? Yo no le puedo decir, no soy policía del chocolate. Si usted quiere comer chocolate, eso queda a cada persona. Cada persona tiene libre albedrío. Pero simplemente les voy a decir lo que tiene para que se vea entonces por qué es el número 2, porque el chocolate es el número 2. Ok, lo que tiene el chocolate son las siguientes cosas. Número 1 tiene azúcar y grasa. La combinación de azúcar y grasa es mucho más poderosa que las dos separadas. La con azúcar combinada con la grasa es mucho más atractiva que el azúcar sola o la grasa sola. Piensen ustedes, todos los pastelitos, todos los postres, todo lo rico, casi todo es grasa con azúcar, casi. Ok, número 2, tiene pequeñas cantidades de cafeína, que es lo mismo que está en el café y en la Coca-Cola, entonces añade un poco más, es un estimulante, sistema nervioso. Número 3, tiene teobromina, que es otro estimulante, más suave que la cafeína, pero está presente 10 veces más. Entonces 10 veces más suave, pero es 10 veces más fuerte. O sea, perdón, es 10 veces más la cantidad. Es más suave, pero tiene más cantidad. Entonces llevan 2 estimulantes del cerebro, más el azúcar con la grasa. Número 4, tiene una sustancia que se llama feniletilamina. Ustedes la pueden buscar más adelante cuando tengan tiempo. Pero básicamente es una molécula que al igual que un derivado, el derivado de la feniletilamina se llama anfetamina. O sea, se deriva de la feniletilamina. Y tiene obviamente un efecto estimulante del sistema nervioso. Cantidades pequeñas, pero suficiente para... Y por último, tiene una sustancia que se llama anandamida, que es un lípido que, escuchen, imita lo que se llaman los cannabinoides. ¿Cómo a qué le sonó eso? Cannabinoides. ¿Cómo a qué te suena? Cannabis. Ah, ¿qué quiere decir que el chocolate tiene marihuana? No, no, no. El chocolate no tiene marihuana. Tiene anandamida, que es una sustancia que imita los cannabinoides. Tiene un efecto parecido, en otras palabras. Mucho más suave y en cantidades pequeñas. Pero si nosotros vamos añadiendo todo esto, bueno, todo junto, con razón el chocolate es tan rico. Yo no lo voy a negar. Pero ahí vemos por qué es el segundo más adictivo. Ok, solución. Con esto termino ahora sí. Solución. Ya vimos cuál era la solución. ¿Cómo se recupera el cerebro? ¿Cuál era la clave para la recuperación del cerebro después de que ha habido una neuroadaptación y producimos menos dopamina? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el cerebro se vuelva a recuperar y vuelva a funcionar normalmente? ¿Qué tenemos que hacer? Abstinencia. ¿Un día? ¿Una semana? ¿Abstinencia de qué tipo? Prolongada. Ahí está. Ya lo vimos. Así como el cerebro de una persona que usa anfetaminas, metanfetaminas, se puede recuperar. Se puede recuperar. Esa es la buena noticia. Se puede recuperar. Pero tenemos entonces que entrar en lo que es la abstinencia. Y a veces necesitamos ayuda profesional dependiendo del tipo de adicción. Número 2, la nutrición adecuada. ¿Saben por qué? Especialmente en el contexto de la adicción a la comida. Porque la comida adictiva es comida chatarra. Por lo tanto, tiene casi nada de nutrientes, es pura altas calorías, azúcar, grasa, ¿sí o no? Y provee casi nada de lo que se llaman los micronutrientes. Micronutrientes son vitaminas,
minerales, fitoquímicos y antioxidantes, sumamente importantes para el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. Y cuando yo como comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra, no estoy consumiendo suficientes micronutrientes. Entonces mi cuerpo es como que me pide comida aun cuando ya comí suficiente, porque yo comí comida de calorías vacías. En otras palabras, que no tiene nutrición. Si estoy comiendo comida chatarra en altas cantidades, le estoy robando a mi cuerpo nutrientes importantes. Entonces mi cuerpo me pide más. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado, y tal vez a mí me ha pasado, de personas que ya han comido suficiente y todavía quieren comer más. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te dice, no, es que todavía no me ha dado lo que yo quiero, lo que mi cuerpo necesita. Tu cuerpo necesita estos micronutrientes, necesitamos consumir altas cantidades de frutas, vegetales, granos integrales, alimentos en su estado más natural que contienen estos micronutrientes. Si estoy comiendo altas cantidades de comida chatarra, olvídate, estoy deficiente. Entonces mi cuerpo me pide más. Algunas personas tienen ansiedad para comer, aunque ya comieron. Falta de micronutrientes. Y además estos alimentos tienen fibra, lo que me ayuda a sentirme más satisfecha. Cambia la percepción del hambre. Muy importante. Ok, número 3 es seguir todas las leyes de salud. Los 8 principios de salud que hablamos. Muy importantes porque restauran la salud, ayudan a limpiar, a desintoxicar nuestro cuerpo y ayuda a que nos recuperemos más rápidamente. Entonces, hacer ejercicio, tomar agua, el uso de la luz solar, qué importante es para combatir la depresión, por ejemplo. Entonces, si estamos deprimidos, tendemos más a comer cosas que nos den placer. Entonces, tenemos que utilizar el ejercicio, la luz solar, el agua, el aire puro, el descanso, todas estas cosas, la nutrición, para combatir esos deseos, esas ansias, cualquier problema de depresión que tengamos. Muy importante. El ayuno intermitente también. Qué bueno que lo mencionó aquí esta persona, porque el ayuno intermitente, interesantemente, cambia lo que es la percepción del apetito también. De hecho, altera de manera positiva las hormonas que controlan el apetito y nos ayudan a sentirnos más satisfechos, a pesar de que no comemos, porque ayunar es no comer. Pero cuando tú no comes, especialmente en las horas de la tarde, y te acostumbras a no comer en las horas de la tarde, entonces haces un ayuno intermitente en el cual comes más bien en la mañana y no comes tanto en la noche, eso altera las hormonas del apetito y te hacen sentir más satisfacción y menos hambre. ¿Qué te parece? ¡Wow! La grelina y la leptina son las 2 hormonas, y hay más, de hecho, hay otras. Por cierto, hay ahora aquí unos medicamentos que se están haciendo ultra famosos porque reducen ciertas hormonas del apetito. Son carísimos, cuestan $1000 al mes estos medicamentos, carísimos, y la gente lo está comprando como si fueran chocolate, porque le ayuda a bajar de peso, pero es porque suprimen una de las hormonas del apetito, pero el ayuno intermitente lo hace también. Bueno, eso es tema para otro día. Ok, por último, buscar ayuda. Hay personas que necesitan ayuda profesional, ya sea de un psicólogo, de un terapista, en casos de lo que son las adicciones a las drogas, tal vez ayuda médica. Un alcohólico, por ejemplo, si deja de tomar de un día para otro, el síndrome de abstinencia puede ser peligroso. Hay personas que incluso pueden morir. Entonces necesitan ayuda profesional. Pero más importante todavía es la ayuda de, como dice Alcohólicos Anónimos, que a propósito es un programa muy efectivo para el alcoholismo. De hecho, todos los que son los programas de 12 pasos están basados en el mismo principio. Y uno de los primeros principios que utilizan las personas que se unen a estos grupos de 12 pasos es buscar la ayuda del poder superior que nosotros conocemos como Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos diciendo, yo no puedo. Yo no puedo. Entonces, el primer paso es rendirnos y darnos cuenta que nuestro propio orgullo no nos va a llevar a ningún lugar. Tenemos que rendirnos y darnos cuenta de que solos no podemos, pero que hay un poder superior, un Dios creador, que sí nos puede ayudar, sí nos puede dar el poder para superar
cualquier adicción. Y es el poder de Dios. Así que en esta tarde yo los invito que lo primero que hagamos es buscar la ayuda de ese Dios. Si tenemos algunas cositas que no podemos dejar, cuidamos de Dios. Pidámosle a Dios ayuda, sabiduría, fuerza de voluntad. Y Él puede ayudarnos. Él puede ayudarnos porque Él hizo el cerebro, lo conoce mejor que nadie. Y Él nos puede dar ese poder y restaurar ese control propio, la motivación, el control de los impulsos. Todo eso se puede restaurar con la ayuda de Dios. Así que les dejo esa invitación. Si quieren ver lo que son recetas saludables para una alimentación a base de plantas, les invito a entrar a mi página web, saludparahoy.com. Si quieren probar a hacer una alimentación basada en plantas por 10 días, pruébenlo, como Daniel. ¡Wow! ¡Qué fuerza de voluntad tenía Daniel! Porque ahí estaba en la corte del rey con toda clase de lujos. Y él dijo, no, voy a comer la comida que Dios me dio por 10 días. Y eso nos ayuda en tantas maneras a nuestra salud y también a nuestra mente.